Ignacio, ¿Gardel o Julio Sosa? Gardel, siempre Gardel. Julio Sosa es un santo del santuario. Gardel, sí. Gardel porque es el padre de Gardel, porque se hizo solo. En algún sentido se parece a vos. Nacho, hoy, a la salida del canal, llegás a tu casa, te espera la piba de tus sueños, esa que siempre soñaste y aún no ha llegado. ¿Con qué tango la enamorás de Gardel? Con Gardel. No, de Gardel no sé que está en los boliches esperando. Y sé que hay un poema aún no escrito que le va a gustar mucho. ¿Cuál sería? El que todavía no ha escrito, el que va a venir. Hay una piba que está esperando siempre. El mejor amor es el que viene, el mejor proyecto es el que viene, el mejor mundo es el que viene, el paraíso es el que está esperando por nosotros. Y creo que nosotros de alguna manera lo que estamos haciendo es volviendo. Ya que este programa tiene un nombre literario y filosófico, yo te diría que en un poema dije que nosotros en realidad lo que estamos haciendo es volviendo a lo que fuimos. ¿Qué hay acá, en el corazón de Nacho Suárez, hoy, a esta altura de la vida? También dije hace pocos días en un poema que lo que hay son los latidos del corazón, pero no el corazón. ¿Cómo es eso? Claro, a nosotros nos llegan los reflejos, los ecos, las imágenes casi te diría espejadas de asuntos que pasan acá adentro, pero lo de adentro está adentro. Los que escribimos, lo que intentamos escribir o hacer cosas relacionadas con el arte, la televisión inclusive, es una aproximación. Pero es como mirar por los intersticios de las puertas, de las ventanas, de aquellos viejos postigos. Pero la luz está adentro, siempre está adentro. ¿Y escuchás ese eco de tu madre? Sí, lo escucho de mi madre, de mi padre, de todos los que van conmigo, ¿no? Yo debo tener un corazón muy grande porque hay muchos amigos adentro. La mayoría de mis amigos ya me mudaron para el corazón y hay cantores, y hay pintores, y hay bailarines, y hay bebedores y abstemios. Pero con tu mamá hay una cuenta pendiente que por cosas de la vida, Sí. por aviones, por viajes. Sí, con mi mamá. Yo digo muchas veces y la gente se asombra porque no participo, he participado y participo en las actividades por el tema de los desaparecidos, naturalmente. Pero lo que no saben es que yo tengo una desaparecida y es mi mamá. Yo cumplí, según se dice, el ritual de enterrar a mis muertos. A mi padre, que fue el primero, el más fuerte, a mi hermanita, escasos 40 años, con 2 niños preciosos, pero no pude enterrar a mi madre porque no estaba acá, yo estaba en Francia, estaba en Burdeos exactamente, y no pude llegar. Por lo tanto, no murió. Yo no la enterré, no cumplí el ritual natural de que los muertos entierran a sus muertos. Es decir, por lo tanto, es una desaparecida. Y tengo esa deuda del reencuentro. Que algún día se va a dar. Espero que sí, porque me cuesta pensar que todas las cosas que hacemos, que pensamos, que sentimos, los trabajos, las mudanzas exteriores e interiores, son añudo, son panada, para convertirse simplemente en un osario, en el polvo de un osario. Me cuesta pensar que todo eso es para nada. Yo creo que es para algo más, para lo que vendrá. ¿Cuáles son tus demonios hoy, Nacho? ¿Mis demonios?
Oh, muchos. Yo además tengo, a diferencia de otros amigos, la experiencia de haber visto uno de ellos, de haber visto con los ojos de la cara uno de ellos, en una siesta de campaña, más concretamente de San Miguel, allá en un pueblito, a una de las criadas de entonces, y así le llamaban, porque además eran criadas de las casas, de aquellas casas grandes. No se le ocurrió mejor idea para hacerme dormir una siesta, supongo que podría encontrarse en los galpones con su novio, me lo hubiera dicho y estaba todo fenómeno, que avanzar en la oscuridad emponchada y haciendo un sonido de demonio. Por lo tanto, yo vi un demonio avanzar hacia mí, y hasta que descubrí que en la pared había un aparatito que se podía tocar y eso hacía que se prendiera la luz. Y prendí la luz. Entonces, cuando prendí la luz, el demonio se convirtió en una criada. De la misma manera como todavía ciertos demonios son aún roperos, cómodas, sillas. Hay que aprender a prender la luz. Y a veces... subir por adentro hasta prender la luz. Y a veces pasa que a las 3, 4 de la mañana prende la luz. A veces pasa que no puedo prenderla. Ese es el asunto. Por eso mi respuesta a tu pregunta, es decir, mis demonios son todos aquellos que de alguna manera son demonios comunes, es decir, no creas que soy demasiado original ni en eso, pero son los demonios que venimos arrastrando desde una memoria que tan poca pelota le damos, que viene de atrás, que viene justamente de las primeras oscuridades, de las primeras inexplicaciones. Nosotros, y quizá de mucho más atrás, cuando de pronto desde la oscuridad de la cueva veíamos que caía un asunto que después se le llamó rayo y se prendía fuego un monte, una selva. Venimos de todos, y venimos además de la enorme pregunta de la muerte que siempre estaba asociada en las primeras lecturas o en las primeras versiones, incluso religiosas o pseudo-religiosas, con la oscuridad, con el averno, con lo terrible, con el dolor, con el fuego eterno. Entonces, basta ya de demonios. ¿Qué es la memoria? La memoria es lo que somos, ni más ni menos. La memoria es lo que somos la mezcla, estamos haciendo surf, ahora que está tan de moda, entre el olvido, lo que queremos olvidar y lo que no podemos olvidar. La memoria es lo que somos, es lo que quedó de aquella primera mirada, de aquel primer golpe, de aquel primer dolor, pero también de aquella primera alegría, de aquel primer asombro, de aquel primer colibrí, de aquel primer beso. De aquel primer beso. Sí. Siempre fuiste un enamorado de la vida, ¿no? De aquel primer seno. El primer seno de mujer, porque nosotros tenemos ahí un asunto del cual hemos hablado poco, que es el cambio del seno materno por el seno femenino. Y una cosa es el seno materno que nos da la vida y la soledad. El primer desprendimiento del pezón materno debe ser nuestra primera sensación de soledad, hasta el reencuentro con el seno femenino. Entonces, claro, el que no lo sabe o el que prefiere otras cosas, yo lo aplaudo, pero no lo sigo. Bien, tenemos que ir a la pausa, pero sin dar nombres. ¿Qué fue lo que te enamoró de aquel primer amor? Lo que me sigue enamorando del último. Ya volvemos. A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos
de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agro uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. En la primera parte, en las fotos, que las fotos son la vida misma, ¿no? Aparecían Odulio Varela y Borges. Quiero hablar de ellos. Quiero hablar de aquel reportaje inmortal con el negro jefe. Sí, ese... Pero contame, Nacho, el antes. Y bueno, qué sé yo, yo estaba en el diario, íbamos con un fotógrafo y con un chofer a tratar de coordinar una entrevista para la televisión. Y no me acordaba muy bien dónde era la casa, porque yo ya había ido, éramos amigos. Éramos amigos, nos habíamos conocido en Maracaná, no en el 50, pero nos conocimos en un privilegio que tuve de acompañar a los sobrevivientes de Maracaná, a Maracaná. Allí conocí a Garrincha, estuve con él, a Festa do Povo, entre otros. Y nos habíamos hecho muy amigos, no sé por qué, con el viejo, porque era bosco y duro y loco, según algunos, incluyendo a doña Cata, su mujer. Y entonces, y no le hablé de fútbol nunca, hablaba de otras cosas, hablamos de la yeca. Y entonces, le golpeé me encuentro con Víctor Hugo Morales y creo que con Franklin Morales, que estaban en una esquina con un periodista francés que había venido especialmente a hablar con él y él no lo había recibido. Entonces, uno de los Morales, no sé, Víctor Hugo, creo que me dijo, ni vaya, porque hoy no está bien. Yo fui igual, le golpeé la puerta y vi que me estaba mirando. Entonces le dije quién era y a qué venía, que venía a seguir la charla que nosotros siempre teníamos y no hablar de fútbol. No me da pelota. Digo, pero me parece que no me entendió. Yo vine a tomar un vino con usted. Al poco rato me saca un vaso de vino y en un vaso de aquellos de capuchino altos, largos, de esos que te queman, que casi quema porque estaba tibio. Y me lo puso ahí en el porche, diríamos, de la casa. Y yo, los tipos dicen, vamos, no, que nos va a matar este viejo. Empecé a tomar el vino despacito, despacito. Digo, yo vine a tomar vino, esto no es vino, esto es lija. De cualquier manera, el segundo vaso, o lo tomo adentro con usted o rompo la puerta a patada, porque con esto me da una fuerza de la puta. Y al poco rato, entrar, abrir la puerta y el vaso de vino lo tomamos adentro. De ahí surgió la posibilidad del encuentro. Y entonces le puse una condición, que la cumplió estrictamente, que no jodiera con los japoneses. Siempre hablaba de los japoneses, metía a los japoneses por todos lados. Yo no me joda con los japoneses, vamos a hablar tranquilo, despacio. Cuando no le guste algo lo paramos. Y tuvimos una charla larguísima, preciosa, donde, entre otras cosas, para aquellos que siguen haciendo la apología de la Universidad de la Vida, me dijo, yo aprendí en la vida, aprendí en la yeca, pero la calle le hace ganar a uno, pero también le hace perder. Y empezamos a hablar de muchos que la gente no se acordaba porque no habían ganado, habían perdido. Entonces, pero lo más importante que me contó fue aquello hacia el final, en el rincón de los recuerdos que tenía cerca de la barbacoa, con una foto donde supuestamente estaba Gardel y él con una jugada de fútbol.
me contó que terminado el partido en Maracaná había empezado a llover en Río de Janeiro y que él estaba muy incómodo con los dirigentes y con algunos jugadores. Tampoco le pregunté cuáles. Entonces tomé prestado de un perchero una gabardina y un sombrero, un perchero del hotel, y salió a chupar por ahí cerveza. En la segunda o tercera cervecería, con una tristeza impresionante, y en la segunda o tercera cervecería me dice, le aviso a Caminamos por las dudas, se puso así en el mostrador, me miré las manos y no sabía por qué estaban mojadas, si porque llovía o por mis lágrimas, porque me daba muchísima tristeza haber causado tanta tristeza a tanta gente. Yo lo digo a mi manera, él lo dijo a la suya, pero él dijo lo que te estoy diciendo. Impresionante. Hablando de perdedores y de ganadores, como te dijo en aquella oportunidad el negro jefe, el perdedor uruguayo más inmenso, gigante de la historia del Uruguay, para vos. ¿El perdedor? Sí. Artigas, claro, lejos. Y eso hizo que nosotros tuviéramos desde entonces un concepto de que el perdedor tiene una dignidad que no tiene el ganador. Tenemos casi, te diría, una fascinación por el fracaso. De ahí capaz que se explica, además de lo literario, la obra de Onetti, algunos cuentos de Paco y cierta aprensión que tenemos frente al éxito. Nos cuesta creer que hay dignidad en el exitoso. Estamos como siempre apostando a perdedor, como si nuestro destino fuera ese. Nos identificamos con David, el de la piedrita, es decir, sí, le ganamos de casualidad, sí, justo le pegó ahí. Hablo de Maracaná y hablo de la historia uruguaya en general, ¿no? Sin darnos cuenta de los valores que tenemos y que además yo obviamente no me identifico con Goliat, pero tampoco con David, porque no tengo la experiencia que supuestamente tenía con la onda de David y quizá no tengo el heroísmo de salir solito a enfrentar al bicho, pero nosotros hemos enfrentado al bicho muchas veces sin darnos cuenta de nuestro supuesto heroísmo. Es más, nosotros durante mucho tiempo, yo en lo personal, entre otras cosas por influencia del libro Corazón de Amici, lamentamos no haber nacido en un país como este que no tenía guerra y por lo tanto ¿cómo ibas a ser héroe si no había guerra? Si los héroes se identificaban con lo militar, con lo ganado, con el hijo del militar o con el tamborcito sardo o con no sé qué otras cosas del corazón. Entonces, ¿qué héroe ibas a ser en un país donde no pasaba nada? Donde no había ni terremotos. Entonces, es difícil tener una concepción de heroísmo o de éxito o de derrota cuando no estamos compitiendo, cuando no estamos compitiendo en el mundo. Y yo creo que ha sido un error de óptica histórica, ¿no? Hemos competido en el mundo, hemos competido con nosotros, hemos superado épocas terribles del Uruguay, absolutamente terribles, y lo hemos hecho con un heroísmo que no está en las páginas de la historia, aparentemente, ¿no? Con un heroísmo personal, con un heroísmo de la madre de la esquina, con un heroísmo que no está en el escudo, en los escudos heroicos. Está de pronto en la libreta del almacén. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina o en nuestra propia casa. El guapo es el que se levanta más temprano, como decía el tango y con razón, ¿no? Para ir a laburar chito. Sin duda. Borges. Borges es un personaje maravilloso que en determinado momento estábamos charlando en el palco del Solís, en un palco porque él iba a dar una conferencia esa noche, traído por las mujeres de Artes y Letras, y de pronto quedó en silencio el Solís. Y le digo, maestro, parecemos dos personajes escapados de un cuento suyo. ¿Por qué?
porque estamos solos en el Solís y en un palco. Y no sé si no estamos solos en Montevideo, me atreví a decirle. Estamos solos en Buenos Aires también. Y estamos solos en el mundo. ¿Y qué hacemos si somos los únicos que quedamos? De ahí empezamos a charlar, a fantasear con lo que podíamos hacer si éramos los únicos 2 habitantes del mundo. Y de ahí surgió y le quedó en esa memoria impresionante que tenía que nosotros éramos parientes por el lado del coronel Suárez. Y andaba de convencerlo de que no. Entonces, bueno, somos parientes. Y un día estaba en Buenos Aires, en el Suárez, justamente en uno de los boliches, con Enriquito Estrázulas, con Alfredo Citarrosa, con Juseca, con, qué sé yo, con otros amigos, incluso algunos argentinos. Y me tenía que venir porque era mi cumpleaños. Y ya había sacado el pasaje en lo que entonces se llamaba Puente Aéreo. Y mandaba la vuelta y otra vuelta y se me venía y se me perdía el vuelo. Así que agarré las cosas que traía de regalo para mi familia, salgo corriendo a Corrientes a tomar un taxi, pecho con algo que cae de culo al suelo y ese algo se llamaba Jorge Luis Borges, que venía con su madre, que me quería pegar con el bastón. Y entonces le dije, maestro, disculpe, lo ayudé a levantar, por supuesto, a pedirle 1000 disculpas. Y quedamos con las manos agarradas, así, arriba del bastón. La mano de él, la mano mía y la mano de él. Las 4 manos arriba. Y empezó a contarle a la madre que éramos parientes y acordarse de todas las cosas que habíamos imaginado en el caso de que fuéramos los únicos habitantes del mundo en un palco del Teatro Solís. Y me empezó a hablar de los Melial de Afinur y del Paso del Molino. Y yo me tenía que venir. Y entonces le dije, muchas gracias, maestro. Lo dejé hablando solo y me vine a Montevideo. Bueno, Jorge Luis, un personaje maravilloso que además tuvimos varias charlas con Enriquito Estrázulas y él, que era muy amigo. Y que además a veces esas charlas las continuamos acá porque Enrique lo imitaba perfectamente bien, porque era un gran imitador. Y entonces cuando tenía ganas de hablar con Borges además, que fue el que me dijo que venía al Hotel Cervantes, y eso tú lo sabes por la nota que hicimos en esa misma habitación La Puerta Condenada de Cortázar, que me dijo que me pedía para venir al Hotel Cervantes porque ese hotel todavía conservaba aromas de su infancia que Buenos Aires no tenía. Yo creo que son esas cosas que a veces, que programas como este nos van a ayudar a darnos cuenta de lo que tenemos. Capaz que tenemos aromas de la infancia de Borges que Buenos Aires ya no tiene y no lo sabemos. Hablando de programas, tu programa Un Día en la Vida, que quedará siempre en la memoria de la gente. Sí, creo que sí. Hermoso por Canal 5. Como la cofradía de la luna en la radio. Si ahora tuvieras que elegir un mano a mano con alguien en tu nuevo siglo, ¿a quién? Ya lo elegí. Estoy hablando contigo. Y acá. Está hecho. Gracias por ese honor. Una pausa. Ya volvemos. A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no?
El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso será el uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Montevideo, ¿qué enamora a la gente Montevideo? ¿Qué tiene? Montevideo es una madre cruel, decía Liber Falco, ¿no? Liber Falco. Yo peleé Buenos Aires, bueno, tú también, y es una gran mina, una mujer hermosa, fantástica, sensual, infiel. Te acostás con Buenos Aires el otro día, o antes del otro día, a mitad de la noche levantás el ojo y ya no está, tenés que salir a buscarla de vuelta. Montevideo siempre está con sus buenas y sus malas. ¿Pero es fiel? Montevideo, no sé si es fiel. Sí, es fiel, sí. Él tiene la fidelidad de la madre que puede convertirse en una injusticia. Vas a ver que vas a salvar, dicen las madres. Y vos sabés que no estudiaste un carajo y por lo tanto es muy difícil que salves. Montevideo es fiel. Lo que sucede es que es menos explícita que Buenos Aires, que te abraza, te besa, te sacude, te pide selfie. Montevideo está ahí. Creo que de alguna manera Montevideo nos ama tanto a su manera, que en realidad lo que está esperando es que nosotros la amemos a ella, porque es un amor no correspondido. Yo decía alguna vez que con los argentinos tenemos un vínculo que nos permite decir que ellos nos quieren más a nosotros que nosotros a ellos. Y a veces rectificaba y decía, ellos nos quieren más a nosotros de lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos. Y me parece que Montevideo todavía está esperando que nosotros nos demos cuenta que es una de las ciudades más hermosas del mundo para quererla más. Nos quiere, pero como una madre. Si vamos a un boliche, ¿a cuál me invitarías ahora a la salida de este programa? ¿Qué boliche que ya no está en Montevideo te gustaría chocarte con él? No te lo puedo decir ahora porque apagué el celular, pero hace escasas horas escribí un poema donde recuerdo, entre otros, el Arocena de la esquina Salada del Hotel Carrasco, donde nos encontrábamos con Manejo Flores Mora y Django Goulart, el Armonía y el Palace en la explanada sur del Palacio Salvo, donde ibas a encontrar a alguien y lo encontrabas, y sobre todo gente de teatro, de la noche, de la bohemia, el Antequera de Felice, allá enfrente del otro lado de la plaza, con sus ojeras violetas, su espalda corva y su imagen de pájaro pálido, el Boston frente al Sodre, o el Cóctel Bar, el último que cerró de la calle Ande, donde había 20 boliches de Maldonado a Uruguay, los boliches de cada esquina montevideana que los había, los boliches que nos permitían no solamente pensar, dijo el Sorocabana, tanto, a mí me regalaron, bueno, yo tengo una mesa del Sorocabana y tengo una de las butacas del Sorocabana que me regalaron porque me decía el dueño que difícilmente una pared podía haber levantado yo con mi café, pero alguna puerta sí, por lo tanto me regalaron una mesa. El Sorocabana del Palacio Salvo, pero también el Sorocabana de la Plaza Cagancha, fundamentalmente. El Mincho Bar de la calle G, donde habían barras de literatos y donde si querías hablar con los escritores y conocerlos, ibas y hablabas con ellos y los conocías.
Montevideo tenía una bohemia intelectual fantástica, de aquellos boliches heredados de la vieja bohemia europea, pero también con aquella cosa de las peñas que venían de los encuentros más criollos, Alta Mar, Los Cocuyos, Las Telitas, qué sé yo, Teluria. El último, uno de los últimos boliches que era de los olimareños, de Cojinillo, en la esquina. Un día voy a hablar con ellos. Voy a contar una cosa que quizá algunos amigos canosos o que se pintan las canas como vos recordarán. Nosotros teníamos un espectáculo, todas esas peñas habían espectáculos variados de varieté. Entonces había un recitador, un señor que cantaba valsecitos peruanos, alguien que venía a cantar cosas francesas, de todo. Rufino Mario García, José Rodríguez Castillo, Diana Vidal, la gente, en todas sus manifestaciones. Y Paco y Pico, que era un ventríloco con su pato de madera. Yo voy a hablar con los Olima para un espectáculo en el Palacio Peñarol, de aquellos espectáculos solidarios que hacíamos, y no estaban. Me dieron una jarrita de vino para que los esperara, y estaba terminando su actuación Paco y Pico. Y entonces yo oía, no los oía, pero oía que decía: estás mirando a la rubia de la... decía el pato. Si yo le digo que me trajiste en un 125, van a saber que el verdadero pato sos vos, no yo. Bla, 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 bla. Mirá que están tomando un champán del bueno, no te van a dar bolilla, cállese, decía, no se meta con el público. Pero estaba, de alguna manera, tirándole una onda a la rubia, Paco. Cuando terminó el show, no me vio, y cuando fue a poner el pato en la caja que lo trasladaba, el pato le da vuelta la cabeza y le dice: ¿me vas a dejar? Y luego dice: te voy a dejar un ratito, después te paso a buscar. Sí, pues te vas con la rubia. Voy a ir un ratito con la rubia, pero después vuelvo. Decime, ¿somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos. Y yo, haciéndome el sótano, como que no estaba oyendo la conversación de él con su propio pato. Si yo te digo que vuelvo, vuelvo. ¿Me esperás? Sí, te espero, dice el pato medio llorando. Tapa la caja, se da vuelta y me ve. Y yo, haciéndome totalmente que no sabía nada, digo: ¿qué haces? ¿Querés tú un vinito conmigo? Dice: no, tengo un asuntito acá y vuelvo. Entonces el texto lo termino diciendo: y esa noche fuimos dos los que quedamos esperando, el pato y yo. Espectacular. Eso pasaba en Montevideo. Nacho, ¿qué sentís ser ciudadano ilustre de tu Montevideo, que amás tanto? ¿Qué se siente? Y lo primero que dije es que yo era de Rocha, pero dijeron que no, dijeron que, bueno, insistieron los amigos de la Junta y la gente de Cultura, y después como se hizo esa entrega en un patio del Cabildo, porque no entraba la gente allá en la Junta, una tarde de calor impresionante, y había ministros de todos los pelos y diputados y senadores y artistas callejeros. Subió uno a hablar en nombre de los artistas callejeros, saludando al Nacho, fue eso fantástico. Y ahí estaban todos. Yo lo que sentí es lo mismo que dije, que yo lo acepto como siendo el tenedor de una distinción que le correspondía a muchos hermanos de la barra de aquellos años, desde Flaco Citarrosa, que no la tuvo nunca, que no tuvo la distinción de ciudadano ilustre, como tampoco tuvo trabajo al fin de su carrera, ¿no? Entre otras cosas, para un país que se raja la vestidura siempre por las causas nobles, pero después. En fin, en un país de memoria frágil. Que después es tarde. Y el después es después. Sí, claro. Me siento con un orgullo inmerecido, pero como soy el tenedor, soy el que la tengo, nada más. Nacho, las dos últimas preguntas. ¿Te gustaría volver a Rocha? Vuelvo a Rocha todo el tiempo. Ahora soy, más que periodista radial o televisivo, soy entrevistado. Entonces vuelvo en esa calidad permanentemente, ¿verdad? Pero no terminé la pregunta. ¿Te gustaría volver a Rocha y encontrarte con aquel primer amor?
Yo cuando vuelvo a Rocha me encuentro con aquel primer niño que sigue todavía esperando aquel primer amor. Que como te decía hace un rato me parece que va a ser el último porque sigo esperando. Lo que no quiere decir que no haya tenido amor, he tenido amor, me han amado. Y he amado. Me voy sin materias pendientes. Pero de cualquier manera me queda la ilusión de no perder la ilusión. Que esa es la historia, ¿no? Una vez tú me hiciste una entrevista en una revista que se llama precisamente como este canal y titulaste que el día que perdemos la ilusión perdemos las ganas de vivir. No me he dado cuenta de la importancia que tenía esa frase hasta que la leí. Y no tuve razón yo cuando la dije, tuviste razón tú cuando la publicaste. Lo único que me preocupa es la pérdida de la ilusión, del misterio, del encantamiento, de la poesía. El día que todo sea prosa, a la mierda, se acabó todo. ¿Qué hay a este lado del paraíso? El paraíso. Gracias por esta noche. Muchas gracias a ti por la invitación y a los compañeros con los que hemos trabajado. Gracias.